Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Empleadores pueden establecer en sus reglamentos internos ciertas actividades que no pueden ser realizadas por las mujeres. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el reglamento interno de trabajo. Y esta pregunta nace precisamente de un boletín que hace poco emitió la Corte Constitucional, en donde alguien demandó uno de los contenidos, uno de los, digamos, artículos de los numerales que hablaban del contenido del reglamento interno, y la Corte se pronunció sobre ello. Entonces, hagamos un pequeño contexto. Recordemos que el reglamento interno de trabajo, ¿sí?, es una norma, ¿sí?, una norma que internamente el empleador y el trabajador disponen, la cual trae una serie de condiciones que ellos deben de cumplir, ¿sí? Son como se puede decir, las reglas de juego de la empresa. Allí ustedes en el reglamento interno van a encontrar muchas situaciones, van a encontrar las jornadas que se llevan a cabo, van a encontrar las, digamos, causales disciplinarias, el proceso disciplinario, bueno, en fin, un montón de cosas que son importantes y especiales para la empresa, ¿sí? Este reglamento interno de trabajo, digamos que como debe de estar estructurado, lo que debe de tener en él, lo que lo debe incorporar, está establecido en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí nos trae una serie de numerales, ¿sí?, en donde establece las cosas que deben de incluirse dentro del reglamento interno de trabajo. Entonces resulta que el numeral tercero de ese artículo nos habla de lo siguiente, habla de que se tiene que, en el reglamento interno, especificar las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 18 años, ¿sí? Es decir, no, hablaba este numeral de que dentro de nuestro reglamento interno teníamos que incluir las actividades que no podían ejercer las mujeres, ¿sí?, por su condición de mujer, ¿sí? Tenemos que recordar que este código sustantivo pues lleva muchísimos años, fue emitido antes de nuestra Constitución de 1991, ¿sí? Y por ende pues tiene todavía cosas que resultan ser un poco vetustas, que resultan ser un poco, digamos, antiguas y no adecuadas digamos que a lo de hoy, ¿sí? Entonces, debido a ello, un ciudadano ejerciendo su derecho, todos tenemos el derecho a que si nosotros vemos que una ley, ¿sí?, de cualquier clase, de cualquier índole, esa ley resulta ser contraria a los postulados de la Constitución de 1991, todos los colombianos podemos iniciar una demanda, eso se llaman demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, diciendo los argumentos. Eso tiene todo pues una estructura y demás de por qué esa norma no va en contravía de la Constitución, y por lo tanto entonces nada, recuerden que nada en Colombia puede estar en contra o puede digamos que estar en contravía de la Constitución. La Constitución es norma de normas, lo dice el artículo 4 de ella. Entonces nada puede ir en contra, entonces por eso los ciudadanos demandan cuando una ley está en contra, para que esa ley deje de, digamos, existir de alguna forma, que ya no aplique, que la norma se entienda que es inexequible, es decir, que ya no tiene una vigencia, ¿sí? Entonces resulta que unos ciudadanos demandaron ante la Corte Constitucional la expresión las mujeres y, es decir, esta que ustedes están viendo aquí, que decía en el numeral 13, que dice que especificar las labores que no deben ejecutar las mujeres, ¿sí? Y esta fue digamos que la expresión que ellos demandaron, considerando que esta expresión pues iba en contravía del artículo 1 de la Constitución, que nos habla de la dignidad humana, el artículo 13 que nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, varios artículos de la Constitución, todos hablando pues desde la perspectiva de la igualdad de los hombres y las mujeres, ¿sí? Que el establecer, digamos, que si una mujer no puede hacer cierta cosa solo por el simple hecho de ser mujer, pues estaríamos hablando de una discriminación, ¿sí? La Corte, al analizar después todo, digamos que todo lo que tiene que ver con esta connotación, con lo que significa que tenga eso de las mujeres en el artículo 13, después de hacer toda digamos, un análisis,
finalmente le da la razón a los demandantes y establece que esta expresión y las mujeres debe ser declarada inexequible, es decir, no debe de aplicar, no debe de estar en la ley. Y efectivamente así es, ¿sí? Entonces, eso lo estableció la Corte Constitucional. Digamos que aún no tenemos la sentencia, solamente tenemos el comunicado de prensa número 18, que fue emitido el 25 de febrero, en donde la Corte hace el análisis y finalmente dice que esa expresión es una expresión discriminatoria, ¿sí? No es, digamos, algo que se esté haciendo en favor de la mujer, sino que está teniendo en cuenta son, digamos, situaciones en donde se consideran vulnerables a las mujeres, cuando pues no debería de ser así. Aquí está un pequeño extracto de lo que dijo la Corte. La Corte menciona lo siguiente, dice, incidía en la norma en mención, incidía en mantener en el imaginario social y cultural la minusvaloración que la estructura de dominación patriarcal ha impuesto en relación con las mujeres y que es violatoria de sus derechos. Para la Corte, dejar en manos del empleador la posibilidad de especificar en el reglamento de trabajo las labores que no pueden realizar las mujeres significa desconocerles los atributos que le son propios a las personas, a los seres humanos, ¿sí? Entonces, es como, en conclusión, lo que dice la Corte es que hacer ese tipo de distinción resulta ser algo que va en contravía de los derechos que tenemos todos como seres humanos. Diferente fuera que se dijera que, digamos, que se estudiara una condición específica, que por ejemplo las mujeres en embarazo, bueno, digamos que hay mujeres en embarazo que tienen ciertas condiciones que no pueden hacer ciertas actividades. Ahí sí entenderíamos que es una discriminación positiva porque busca, digamos, proteger a la mujer. Pero como está redactado y la finalidad de ese artículo habla es de considerar a las mujeres, digamos, darles un desvalor, pues por el hecho de ser, por el hecho de que nosotras somos mujeres, y pues eso resulta ser completamente discriminatorio. Entonces, respondiendo a la pregunta de si el empleador en este momento puede establecer en su reglamento que, digamos, que las mujeres no pueden realizar algunas actividades, pues eso ya no está, ya la Corte lo declaró inexequible. De hecho, si ustedes buscan el Código Sustantivo del Trabajo en este momento en la página del Senado. Les recomiendo que si ustedes tienen alguna duda frente a alguna ley y demás, busquen en esa página, que esa página está muy, muy actualizada. Ustedes van a encontrar que ese artículo, que en el 108 numeral 13 ya está tachada la expresión y las mujeres y, porque ya la Corte Constitucional declaró inexequible ello y ya el empleador no puede hacer ese tipo de distinciones en su reglamento interno de trabajo.